Hola hermanos y amigos del mundo, soy el Dr. Tiol para el canal de Noticias Proféticas. Hoy quiero hablar acerca de Rusia, de Ucrania, de comida y el tercer jinete del Apocalipsis. Y bueno, como se pueden imaginar, el conflicto entre Rusia y Ucrania trae unas consecuencias que afectan a todas las naciones. Y bueno, voy a leer una serie de artículos que fueron publicados en abril del 2022. El primer artículo dice que la guerra en Ucrania va a traer un impacto inminente en las fuentes de comida. Y bueno, ¿qué es lo que debemos saber? Bueno, primero es que el sistema que nos provee con comida a nivel mundial está muy globalmente integrado y que para la producción masiva de comida, bueno, se necesitan muchas cosas, incluyendo fertilizantes. Y bueno, los fertilizantes están compuestos de tres elementos principales, que el primero es nitrógeno, el potasa y el fósforo. La potasa es una sal que es muy rica en potasio y este compuesto mejora la calidad de las plantas y es responsable por el 20% de toda la demanda de fertilizante del mundo. Ahora, Rusia y Bielorrusia, estos dos juntos, ellos tienen un mercado global total de producción y exportación de potas del 40%. En comparación, lo que todo el mundo conoce como el OPEC Plus del petróleo o del mercado del petróleo, en ese sentido, Bielorrusia y Rusia, ellos son los países OPEC Plus del mercado de potash. Además, con un 16.5% de nitrógeno, de fertilizante de nitrógeno en el mercado desde Rusia, al principio no parece que ellos dominan mucho. Eso es hasta que miramos el ingrediente principal, que es nitrato de amonio. Cuando miramos esto es que realizamos que Rusia tiene un papel muy importante, ya que ellos tienen el 66% del mercado global en la producción de este químico. Y sin ese químico no hay nitrógeno o fertilizante de nitrógeno. Y si miramos a Ucrania, bueno, sabemos que Ucrania produce, ellos exportan comida y en esta gráfica, bueno, ellos exportan cebada, maíz, mijo, colza, arroz, soja, semilla de girasol y trigo. Y bueno, como sabemos, ese conflicto ha causado que Ucrania no pueda exportar tanta comida como lo hacía antes. Y es más, leamos esto que bueno, fue publicado hace 3 meses atrás y dice que una tercera parte de la tierra arable de Ucrania, lo más seguro es que no se va a plantar, ya que Rusia comienza su segunda fase. Entonces, alrededor de una tercera parte de la tierra cultivable de este país no va a ser ni cultivada ni cegada en este año. Y la Organización de Comida y Agricultura de las Naciones Unidas, la FAO, estima que aproximadamente 33% de los cultivos y la tierra de cultivo no va a ser productivo porque debido al conflicto que está sucediendo allí. En marzo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, urgió a los cultivadores a que cultiven la mayor cantidad de territorios posibles para proteger las fuentes de alimento. Pero esta petición es muy difícil de cumplirla, ya que hay personas que han sido desplazadas y esto ha causado una falta de trabajadores. Además, algunos de estos territorios han sido bombardeados y la infraestructura, la maquinaria, bueno, mucha de ella ha sido dañada. Y también hay falta de muchas cosas, incluyendo diésel,
semillas y fertilizante. Y bueno, es que Ucrania es considerado en el mundo como el segundo exportador más grande de granos y es el mayor exportador de aceite de girasol. Y aunque la guerra estaba en marcha, bueno, la temporada de cultivo ya había comenzado también. Y esta producción de estos alimentos es vital para la economía, disculpe, para la cadena global de comida. Y el artículo, bueno, decía en aquellos días que inclusive si todos los cultivadores se pusieran a cultivar la mayor cantidad de territorios, su habilidad de exportar podría ser muy impactada. Y bueno, sabemos que eso ha sido así. Y bueno, debido a la infraestructura que ha sido dañada. Y es que rieles de ferrocarriles han sido bombardeados, incluyendo autopistas, puentes y puertos. Y por otra parte, los barcos grandes que van a traer ese grano de Ucrania no podían comprar seguro para asegurar a sus barcos en caso de que tuvieran daño debido a que estaba sucediendo la guerra. Y bueno, ya en abril habían subido los precios de alimentos en muchas partes. Por ejemplo, veamos este de Sudán. Un contenedor de 10 litros de agua para tomar costaba 3 veces más que lo que costaba 6 meses atrás. Y el precio de un paquete pequeño de carne de pollo costaba 2 veces más. El precio del diésel también se duplicó y el precio del azúcar en algunas partes se había triplicado. Entonces, en un país que es uno de los más pobres del mundo, el conseguir esas cosas esenciales se vuelve una cuestión de supervivencia. Y bueno, es que la cuestión de la inflación de la comida, aunque sucede a un nivel global, trae consecuencias devastadoras en los lugares más pobres. Quiero leer un artículo concerniente del Líbano y de Egipto. Uno puede decir que la gran mayoría de los libaneses o de la población de los libaneses están viviendo en un modo de supervivencia, dijo la señora Maya Terro, quien es la fundadora de la organización sin fines de lucro llamada Food Blessed Lebanon, que traducido al español significa esta organización alimenta a las personas más vulnerables en Beirut. Y es que semanas después de que Rusia invadió a Ucrania, los precios de la comida aumentaron. Y es que la invasión ha causado o enviado ondas que van mucho más allá de la zona de conflicto y ha causado daños a la cadena de suministros de alimentos y ha disminuido las fuentes de alimentos ya que dos de los países más grandes que exportan comida están en guerra. En respuesta, en Egipto el primer ministro congeló los precios del pan. Bangladesh lanzó un programa nacional para dar subsidios de comida, o sea, es un programa de subsidio de comida. Y los consumidores en Indonesia notaron que los fideitos instantáneos que mucha gente conoce, que es un favorito en el país, desaparecieron de donde los venden. En Líbano, mucha gente tomaron medidas desesperadas. Por ejemplo, algunas familias han decidido vender algunas de sus bienes para poder, bueno, obtener dinero y así poder comprar comida. Eso lo dijo esta señora, la señora Terro. Y Líbano depende mucho de la importación de comida. Entonces, cualquier cosa que sucede fuera del país afecta la cadena de suministros de comida de la nación.
Y finalmente la señora dice, es que las repercusiones de esta guerra entre Rusia y Ucrania han causado escasez en productos como aceite de cocinar, cebada y algunos tipos de granos. Entonces, hay menos comida y se consigue más cara y esto ha afectado mucho al Medio Oriente. Y pienso yo que todos estos sucesos van a ayudar a causar el impulso de la creación de lo que la Biblia llama el Rey del Sur y que es mencionado en Daniel capítulo 11. Y bueno, lo que pasa es que guerras, bueno, llevan a escasez de comida y eso causa la inflación de la comida y esto lleva a la hambruna. Y con estas cosas en mente quiero leer lo que Jesucristo dijo en Marcos capítulo 13, verso 8. Y dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares, y habrán hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Y bueno, hemos visto que nación se levanta contra nación, también hemos visto hambrunas, y es que estamos en los principios de dolores. Y bueno, ¿te acuerdas la gráfica? Bueno, Ucrania es el productor número 4 de la cebada en el mundo y es el productor mayor del aceite de girasol. Y Rusia es el exportador número 2 de este mismo producto. Pero bueno, ahora analicemos a los cultivadores en otras partes del planeta. Este artículo dice, los cultivadores en China, India, Bangladesh, Indonesia y Vietnam, estos son los países que producen más arroz en el mundo, puede que reduzcan su producción de este arroz debido a los precios de fertilizante que han subido demasiado. Y el Instituto Internacional de Investigaciones de Arroz en el Mundo dice que la producción del arroz podría disminuirse en un 10% en nuestra siguiente época de producción. Y eso es un equivalente a 36 millones de toneladas de arroz, la cual es una cantidad que puede alimentar alrededor de 500 millones de personas. Y esto es de acuerdo a Bloomberg. Y es que químicos fertilizantes como nitrógeno, fósforo, potasio son los que se aplican más para lograr una muy buena cosecha en la cuestión del cultivo de arroz. Y es que los cultivadores han sido muy vulnerables a los precios del fertilizante. Y como estos están demasiado caros, pues entonces ellos lo que están haciendo es aplicar menos nutrientes para poder ahorrar de una manera u otra. Pero esto, bueno, amenaza la siega, o sea, la producción lo más probable es que va a declinar. Y bueno, es que esto puede afectar y aumentar la inflación en el arroz, el cual alimenta, bueno, la mitad de la población. El señor Human Bundari, quien es uno de los economistas más respetados dentro del instituto, dijo que una reducción del 10% de la producción global de arroz es un estimado conservativo. Él dice que si el conflicto entre Ucrania continúa y los precios de los fertilizantes se mantienen muy altos, esto, junto con la escasez de estos mismos, pueden causar que el decline de la producción de arroz sea mucho más severo. Y eso sí puede causar una crisis de comida global,
muy similar a la crisis que la ONU ha venido advirtiendo por un tiempo. Rusia y Bielorrusia, Estos son los grandes proveedores de cada nutriente requerido en el cultivo de los granos más conocidos. Los países del occidente han sancionado la exportación de estos dos y esto ha limitado el envío de estos fertilizantes al resto del mundo. Por eso las cadenas de suministro de estos están, bueno, muy bajas y los precios están muy altos. Además, Rusia o Moscú ha reducido y en algunas cosas parado la exportación de estos nutrientes. bueno, hablamos de Ucrania, de Rusia, del Medio Oriente, de Asia. Entonces, ahora, ¿qué pasa en los países occidentales? Bueno, leamos lo que publicó en el Banco de América. Los americanos están experimentando algunas sorpresas cuando van a las tiendas de los comestibles. Y es mejor que ellos se acostumbren. Y es que la inflación de la comida se espera que continúe aumentando de una manera histórica a través del año. Y, de acuerdo al Banco de América, eso no es sorprendente. Y es que la inflación de la comida ha visto su mayor aumento desde marzo del 1981. En aquel entonces subió un 8.8% en ese año. Pero las cosas pueden empeorar. Y es que el analista del Banco de América, encabezado por Alexander Lind, él dijo que en los Estados Unidos se esperaba que la inflación de la comida subiera hasta un 9% para finales del año 2022. Y mirando hacia un futuro, bueno, pensamos que los consumidores van a sentir esa punzada de esos precios tan elevados de la inflación de la comida. Y el analista escribió, y es que aunque ha habido mucha atención en el impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania, nosotros creemos que es muy temprano para ver el verdadero impacto en las tiendas de comida. Es más, creemos que eso va a causar un aumento en los precios de la comida en incrementos a través del año. Y es que el Banco de América, el analista, dice que los agricultores están muy afectados con los costos de producción que siguen aumentando como nunca lo han hecho. El costo de químicos de agricultura, incluyendo fertilizantes y pesticidas, ha aumentado casi un 50% en el último año. Esto se hizo evidente cuando miraron el índice de precio de productor de marzo. Y el conflicto de Rusia y Ucrania está haciendo las cosas, bueno, peores. Y aquí está otro artículo de la revista Forbes. Y dice, ¿qué significa la sequía en el este para la comida? Y este se está refiriendo al este de los Estados Unidos. El pronóstico de tiempo seco llama o causará que los precios de la comida aumenten y los miles de millones de pérdidas en las granjas. Y es que casi toda la parte este de los Estados Unidos han estado pasando a través de una sequía que ha sido muy prolongada y que nos muestra un futuro muy duro, ya que las cosas empeoran a como el planeta se calienta. Y esa misma revista puso otro artículo, ya que hay un pedacito
Y dice, los palestinos podrían quedarse sin sus reservas de trigo en cuestión de 3 semanas. Y esto es debido al efecto de la guerra que está sucediendo en Ucrania. Oxfam dice que los habitantes de Gaza serán los primeros en experimentar el hambre relacionado con el agotamiento y la subida de precios de la comida debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahora, en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, vemos que se habla de que se abren 5 sellos, pero 4 sellos son abiertos antes de que comienza la gran tribulación. Y cada uno de los primeros 4 sellos están asociados con la cabalgata de un jinete. El primero de esos jinetes tiene que ver con la falsa religión que parece muy buena. El segundo tiene que ver con quitar la paz en la tierra. El tercero tiene que ver con la falta y la inflación de la comida. En el libro titulado Los 4 jinetes del Apocalipsis, y que fue publicado por el Colegio Embajador, y allí escribieron esto: la hambruna entra en la tierra. Y bueno, después menciona Mateo 24:7, así que he puesto la escritura acá y esta es la parte que ellos escribieron. Y habrá pestes y hambres. Y después de eso continúa Apocalipsis 6, versos 5 y 6, que dice: Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven y mirad, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes, que decían: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Y ahora regreso al artículo. Tan rápido como el tercer jinete apareció siguiendo muy de cerca al segundo, el hambre sigue muy rápidamente los talones de la guerra. Malnutrición y falta de comida son los resultados naturales e inmediatos después de que hay daños en los cultivos. Defolación, el agua contaminada, la destrucción del ganado y usualmente las grandes demandas de comida para, alimentar a las Fuerzas Armadas. Todo esto causado por la guerra. Este es un camino muy conocido, el de la guerra, y que lleva a la hambruna. Y es un capítulo que es muy repetido a través de la historia de la humanidad. Y con esto quiero decir que no estamos en la gran tribulación, pero sí creo que algunos de los 4 sellos están en el proceso de abrirse. Y bueno, la inflación de la comida está asociado con el galope del caballo del tercer jinete. Y estas condiciones comenzaron antes del conflicto entre Rusia cuando invadió a Ucrania. Ahora, si regresamos a la narrativa de Apocalipsis capítulo 6, versos 5 y 6, y ahora he puesto, en paralela la Biblia de las Américas, la Biblia latinoamericana y la Reina Valera de Gómez, por el verso 6 en particular. Y es que el denario significa todo un día de trabajo y eso es lo que la persona gana. Y solo le alcanza o para comprar el litro de trigo o los 3 litros de cebada. Esta profecía tiene que ver con la inflación de los precios en la comida y el aceite. Y como mencioné temprano, Ucrania es el mayor exportador de aceite de girasol. Y entre otras cosas, Ucrania también produce vino, pero no es una cantidad mayor. Pero es interesante que, concerniente a esta profecía, Ucrania es un productor mayor de 3 productos de los 4 que está mencionado en esta profecía. Y bueno, la inflación de la comida va a continuar. Y el 4 jinete, que es el 4 sello en Apocalipsis capítulo 6, tiene que ver con pestilencia y muerte.
Y este evento precede o está antes del quinto sello, que ese es el sello o la gran tribulación. Y bueno, como lo he hecho antes, estamos al final del periodo de 6.000 años, donde Dios le dio potestad al hombre para que se gobierne. Y al final de este periodo, entonces, es cuando Jesucristo regrese y Él toma el reino y establece su reino de 1.000 años inicialmente. Y ese reino es el que Jesucristo dijo que deberíamos orar y pedir que llegara acá lo más pronto posible, que eso está en Mateo 6, verso 10. Pero como Jesucristo dijo en Mateo 24:21, antes de que Él establezca su reino va a haber gran tribulación. Y en Lucas 21, verso 36, Jesucristo dijo: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y bueno, como nos estamos acercando al final de la era, es muy importante que tomen esta escritura en serio y oren y obedezcamos al Señor. Este fue el Dr. Teal para el canal de Noticias Proféticas.